Todopoderoso le bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Amén. Estimados siervos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, mis hermanos. Qué bonita esta alabanza, mis hermanos. ¿Sabes, hermanos? Dice la palabra, esta alabanza. Es bonito andar con Cristo. Así como alabamos, honramos a Dios, que un día tenemos que estar allá en el cielo. Tristes, a ver, hermanitos, creo que no son aquí dentro. Dice esta alabanza, un día tenemos que estar allá en el cielo con gozo o tristes. Con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque conocemos. ¿Y con quién vamos a estar reinando como hijos de Dios? Vamos a pedir la ayuda de Dios para abrir la palabra de Dios, que vamos a dar este tiempo agradeciendo a Él. Y vamos a pedir la ayuda a Dios, que el mismo Espíritu nos haga entender a cada uno de nosotros. Vamos a pedir. Bendito soberano Dios, en esta noche te doy gracias y te damos gracias, Padre, por habernos traído, Dios, una vez más a tu casa, donde honramos, alabamos, Padre, regocijamos junto, Padre, tus hijos, Señor. Y así como alabamos, Padre, un día tenemos que estar allá en el cielo, juntos, Padre. Y así te damos gracias, te pedimos, Señor, en este momento. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender, abre nuestros corazones y corazones de tus hijos, Señor. Queremos abrir tu bendita palabra y queremos dar este tiempo un poquito nada más, pero queremos ser, Señor, con todos nuestros corazones. Bendito soberano Dios, te pedimos, Señor, que este tiempo, Señor, que sea para la honra y la gloria para ti. Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga. Porque con la tía dicho, vamos a tomar asiento, mis hermanos. En este momento, mis hermanos, gracias por habernos estado en la casa juntos, glorificando, honrando a Él. Bueno, mis hermanos, en esta noche vamos a abrir la palabra de Dios, que es el libro del Evangelio, San Mateo. El título de esta noche es ¿Cómo leer la palabra de Dios? ¿Cómo leer la palabra? ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Vamos a abrir, mis hermanos, en esta noche la palabra de Dios en San Mateo capítulo 4, verso 4, que este texto es muy conocido para todos. El título de esta noche es ¿Cómo leer la palabra de Dios? ¿Cómo estudiar? ¿Cómo escudriñar la palabra? ¿Cómo podemos nosotros leer la palabra de Dios? La palabra de Dios, San Mateo capítulo 4, verso 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra de Dios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, ¿sabes quién dijo esta palabra? Jesucristo. Tomó y dijo. ¿Respondió a quién, hermanos? ¿Sabes, hermanos? Jesús, cuando empezó el ministerio, ¿a dónde se fue? ¿Quién llevó a Jesús? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo tenía que llevar ¿a dónde? Al desierto.
al desierto para que esté ahí. ¿Cuántos días y cuántas noches? 40 días y 40 noches. Pero al volver, al regresar, tomamos la palabra, mis hermanos, antes, capítulo 4, verso 1, verso 2, verso 3. ¿Sabes? A Jesús, al Hijo de Dios. ¿Sabes, mis hermanos, qué dijo? El enemigo, el tentador, sabía que Jesús estaba debilitado. Sabía el enemigo que estaba con hambre. ¿Sabes qué dijo? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Verso 4 dice la palabra: Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, mis hermanos, en esta noche, ¿sabes? La palabra de Dios, como nosotros, hijos de Dios, como nosotros, escogidos, llamados de Dios, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que empezar. Un niño recién nacido, ¿qué necesita? Una madre sabia, inteligente, ¿qué necesita? ¿Cómo cuida a su hijo? ¿Cómo cuida? Con leche. Leche, para que el niño desarrolle, para que el niño levante, para que el niño crezca. Pero hoy, mis hermanos, como hijos de Dios, ¿qué es para nosotros? ¿Qué tenemos? La palabra, la Biblia. Entonces, mis hermanos, pasa tiempo el niño. No solamente pasa solo niño, sino va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero, hermano, hay un tiempo, ese niño tiene que comer comida sólida. Y ya no solo comer. Por algo dice la palabra, San Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí, todos los que están cargados, trabajados, cansados. Hermanos, en esta noche, mis hermanos, así que la leche es necesario para un bebé. Y para nosotros, la palabra de Dios. Jesús dijo: no solamente el pan. ¿Sabes qué significa pan para nosotros? Físicamente, comida, alimento, físicamente. Pero lo espiritual, ¿qué es para nosotros alimento? La palabra de Dios, mis hermanos. Dios paxime. Wawapa kami misteri lima, lichi, winyachu, atu yachu, kichwa shime penispa kakakuyachu. Ishemanda niko kami, haji yacha no makuna, cuida no makuna, sumata kuika, atento, yachani, maurasta yarikachin, imaurasta wakan, imatamikun, leche. Pero chihuahua mana solamente un chilacan, hasta wampis, wiñaspa, rispa, y mátame en este. Mi cuna, sólida. Tal vez papita, arroz, tanda, machica, coladita de agua. Pero miren, mis hermanos, en esta noche, la palabra de Dios es importante para mí, para usted, vida espiritual. Y entonces, ¿cómo debemos leer la palabra de Dios? Vamos a ver, mis hermanos, solamente 4 puntos nada más. Entonces, antes de leer, pida a
a Él, Espíritu Santo. ¿A quién debemos pedir antes de abrir la palabra de Dios? Guía del Espíritu Santo, mis hermanos. Y mándame durante que no pasamos pa. Tal vez lectura bíblica te ayuda dirigir a manani mario te pascaspa. Manali kaima pasaspa Dios pasinita casca pascaspa. Ninche Señor Dios todo. Espíritu Santo ya chachiway y ya itakuway. Tal vez ninche mari mana nyuka monasca mana nyuka yuyasca tabi masanini. Sino Espíritu Santo, por favor ya chachiway. Antes de leer, antes de abrir la palabra de Dios, tenemos que pedir guía del Espíritu Santo. Que Él llene a mí y a usted. Y sabes, mi hermano, después de leer la palabra de Dios, tocará, dice, alguna palabra que en tu corazón, y esa palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que, hermanos, entender y guardar. ¿Sabes, mis hermanos, que es importante cuando nosotros estamos en la palabra de Dios? Qué importante, mis hermanos, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo nos guía. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y cómo debo hacer? Entonces, mis hermanos, qué importante antes de abrir la palabra de Dios, o antes de hacer algo, o antes de hacer nosotros alguna idea, planificación, alguna cosa de Dios, antes tenemos que pedir ¿a quién? A Dios. Y el mismo Dios nos guiará al Espíritu Santo que tenemos. Hermanos, en esta noche, todos sabemos, todos conocemos, pero lamentablemente no hemos podido hacer. Mana puedes canchi ganata, ya chanche hermanos, charinche Dios paximita, a pinche Dios paximita, ashata lianche sakinchi, yucamanta para eso. Sean sinceros, mis hermanos. A veces cuando cogimos la palabra de Dios, ¿sabes qué viene? ¿Sabes qué viene, hermano? Seamos sinceros, hermano. Cuando nosotros ya leemos un texto, ¿sabes qué viene? Sueño, hermano. ¿Cuántos ha pasado eso? Hermanos, sueño, primerito sueño. Yo he pasado, mis hermanos, yo estoy leyendo un texto, está abierto la palabra, estoy leyendo 2, 3, 4, 5 versos, pero ahí ya los ojos empiezan a cerrar. ¿Sabes por qué, mis hermanos? ¿Sabes? Alguien está atrás de mí. ¿Sabes? Ese enemigo sabe. A usted, mi hermano, a usted, mis hermanas, quienes quieren hacer de Dios, está atrás del enemigo. Hasta mismo en este momento, mis hermanos, caipipis, hasta wampis, chaimilla, enemigo, kakiki, Dios paximita, más caspa, rizaki, usita cupi, ucanto tayacha cupi, Dios samayana tayacha cupi, kiki kuna, Dios tamañasa nipi, enemigo wasama, hasta wampis, puñona y Hizana inyaita. Manta mi hermanos, mana yachaskanchi, mana desarrollashkanchi, mana wiñarishkanchi, hasta wampis chaywawa uchilla, lichizata, upiakushina mana chukawsakunchi. No somos todavía maduros en la palabra, volvemos como niños. Ya debemos
debemos ser maestros. Ya debemos guiar con la ayuda de Dios. Ya debemos sentar. Ya debemos ayudar. Ya debemos llamar. Ya debemos preguntar. Mire, mis hermanos, ¿cómo están? Vengan. ¿Sabes? Para esto es Dios. A nosotros. Tu cuiconata Dios churarga y achacho Dios proximita. Entonces con la que tú también reconci Dios proximita manar en pascaspa y canchi mañana canchi y el Espíritu Santo. Hermanos, miren, ¿sabes qué tenemos que hacer? Cada vez que usted lea un pasaje de la Biblia, las palabras que le llegan al corazón son alimento espiritual, dado por el Espíritu Santo para mí y para usted. ¿Qué es bueno hacer con la palabra? Y el versículo es: el Espíritu Santo le toca en mi corazón, yo tengo que subrayar. Y pasamos a la camino. ¿Qué debo hacer? Si cojo la palabra de Dios, un texto, un versículo, si leo ese texto, hay una palabra que entra en mi corazón y esa palabra yo tengo que subrayar. ¿Para qué? Para volver a leer, para volver a recordar. Yo creo, mis hermanas, al levantar en esta mañana, si que alguien haya levantado 5 de la mañana, 4 de la mañana y hayan dicho: Señor, gracias en esta mañana, pero hoy tarde voy a estar en tu casa, voy a ir a tu casa, seguramente estoy seguro, algunos hermanos hayan puesto su Biblia, su lápiz, su cuaderno en la mochila. Y aquí están, mis hermanos. ¿Para qué? Para subrayar. Es necesario, mis hermanos, subrayar con un lápiz. Luego para borrar. O algunos, hermanos, tenemos la Biblia pintado, rayado. Yo tengo así, mis hermanos. Y sincero, tengo textos rayados con resaltador, con esfero. Pero dice, es importante cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, nos toca una palabra en mi corazón, esa palabra que me toca en mi corazón, yo tengo que subrayar para volver a leer. O tal vez alguna cosa habrá con los hermanos, con las hermanas, en el grupo del ministerio. Habrá, y yo tengo que tener ese texto, decir: mira, mis hermanos, aquí dice la palabra, esta palabra me entró en mi corazón. Y hagamos. Hoy, mis hermanos, es tiempo de gracia donde nosotros tenemos que aprovechar, decir: gracias, Señor, es libre llegar al Rey de Jerusalén, al templo Rey de Jerusalén. Nadie me impide, nadie dice nada. Aquí tengo que estar con la palabra. Pero habrá un tiempo donde nosotros ya no vamos a tener. Pero eso no para nosotros, tenemos que ser seguros, mis hermanos. Chaimanta con la que tú te equivocas y palicona. ¿Sabes, mis hermanos? Y más parte subrayada canchi. Mire solamente, si kikikuna es cero tacharispa, lápiz tacharispa, cuaderno tacharispa, anota en tu conguichi. ¿Sabes, hermanos? ¿Sabes, algunos hermanos, que si tienen la palabra de Dios aparte de la Biblia, tienen esfero, tienen lápiz, o tal vez pueden anotar los versículos que voy a dar? Miren, solamente un ejemplo. Salmos capítulo 32, verso 8. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Este verso, ¿sabes? En cuánto se divide y cuántas palabras me toca a mí, me toca en mi corazón. Dice, te haré entender. Él dice, enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Haré la palabra entender, enseñaré camino en que andar y fijaré. 1, 2, 3, 4, 5. Para esto necesitamos, hermanos, cada chay palabra ta rayaspa, dividispa, cachay palabra ta entendichispa rinja, guasa cantispa rinja, yachachispa rinja. Esa palabra nos hace entender y nos lleva, mis hermanos, a cada uno de nosotros. Pero si nosotros verdaderamente, como hijos de Dios, realmente al llegar, al entrar a esa puerta, tenemos, hermano, siempre dar respeto y reverencia. Y estos textos, mis hermanas, cuando ustedes llegan, pueden separar qué palabra te toca, en cuanto se divide solamente, como estamos viendo Salmos capítulo 32, verso 8. Miren, si todos tienen, tal vez esfero, pueden anotar. Jeremías capítulo 33, verso 3. Mateo capítulo 11, 28. Más la ima palabra que texto manda que quien pachungupi y uyachi ima palabra que quien pachungupi interesan palabras claves. Mateo capítulo 21, verso 22. San Juan capítulo 14, verso 27. Génesis capítulo 28, verso 15. Éxodo capítulo 19, verso 5. Josué capítulo 1, verso 5. Salmo 126, verso 5. Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 19, verso 17. Proverbios capítulo 22, verso 9. Isaías capítulo 40, verso 31. Es el texto conocido. Jeremías capítulo 17, verso 7, verso 8, verso 9. Malaquías capítulo 3, verso 10. Hermanos, Chaimanta maricuna en aquel momento, y allá Dios paxina, somata y achachi. Reconchiquen 3. Punto 3. No basta solo leer y subrayar el versículo de la Biblia, de su Biblia, de la palabra de Dios que tú tienes aquí en la casa, el puesto de negocio, no sé dónde tengas, dice la palabra de Dios. No basta solo leer y subrayar el versículo de la Biblia. Mana solamente subrayaspa, umanakaspa kaimatanesu. Señalaspas aquí en la canchi, hasta Juan también en la canchi. Santiago capítulo 1, verso 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. No basta solamente subrayar, no basta solamente señalar, no basta solamente cargar la Biblia, no basta solamente traer la Biblia acá y llevar a la casa, sino dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ojo con la palabra. Qué importante. Qué importante. ¿Sabes, mis
hermanos, yo he visto a mi esposa. Ella está en coro, las hermanas de coro especialmente, realmente, ¿sabes? Porque yo tomo, discúlpenme hermanas coro, porque ellas están cada 8 días. Yo ya veo, llamando a canto, que aprendan hermanas. Ellas ¿qué tienen que hacer? Tienen que repasar, tienen que cantar para poder aprender. Y si no repasan, no aprenden. Y es misma manera como hijos de Dios nosotros, como siervos, como hijos, como conocemos la palabra de Dios, conocedores de la palabra de Dios, debemos estar en la palabra de Dios. Entonces panikuna kicho aberimashpa, panikuna mana chikantu de yachanga, kaima samukika. Kaima pasashpaka, paikuna kantaita pudencho, mana kantaita pudencho. Es necesario aprender personal para poder alabar a Dios. ¿Sabes por qué? A Dios no podemos engañar. O no puedo yo seguir a la hermana de derecha a de izquierda. Yo no puedo seguir, yo tengo que poner empeño, yo tengo que buscar, yo tengo que sacar el tiempo para aprender y para alabar, a glorificar a Dios. Qué importante, mis hermanas, qué importante, panicuna, huauquicuna, tu kikai pinchabukuna, tu kikuna mi participanchi, tu kikuna mi kaiman pasanchi. Hermano, qué importante es seguir en los pasos de nuestro Señor Jesús. Si nosotros tenemos la palabra sembrado en mi corazón, si alguien le dice, mis hermanos, y nosotros como espirituales, hermanos, nosotros debemos orar por ellos, debemos preguntar por ellos. Aún no podemos tal vez sentar uno por uno, sino en grupo, sino el deber de nosotros, deber de mí es arrodillar, buscar, orar por ellos, mis hermanos. Que su manta esta mañana, y mamanta, la palabra dice, no solamente sean oidores, sino hacedores de la palabra. El mismo ejemplo, el mismo Jesucristo, siendo hijo de Dios, conocemos, hermanos, no vino, hermano, para estar a un ladito, sino que hizo el mismo Jesús se dividió. Más pequeño cuchimán se y matamanda cuchimán a los años. ¿Cómo es eso, mis hermanos? Y es hora de despertar, y es hora de levantar, y es hora de poner en práctica la palabra que estamos aprendiendo, mis hermanos. Hasta antes, yo canso los pacientes y hacha limpio, de verasmente, mas caso limpio, de verasmente, Dios tamayaspa, Dios ayuda a mata a mi brazo dignificar, malas ha dicho enemigo. Pero si hay palabra, mis hermanos, como dijo Jesús, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es esta palabra, la Biblia. Entonces, con actitud también, porque con la hipanicona, último noche. De la misma manera, mis hermanos, de esta forma Dios nos guiará día y día cuando nosotros estamos en la palabra de Dios. ¿Sabes? Salmos capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, qué importante. Si la palabra hay en mí, para estar aquí dentro, mis hermanos, yo tengo que verla ahora.
Ojicona panicona. Gracias mis hermanos, kuna mulicune ñaupo barrancamanta y la tatearispa ordenadamente diariscamanta. Eso es bueno. Eso es bueno, mis hermanos. No tenemos que esperar a alguien diga, hermanito, por favor, pase adelante. Si yo vengo acá a la casa de Dios con mucha reverencia, yo no vengo a servir al hombre, yo vengo a la casa de Dios a decir gracias. Aquí estoy. ¿Se hay comisión mucho con el pánico? Entonces, con aquel tú también, yo ya hice. Si nosotros estamos en la palabra de Dios, el mismo Dios nos guiará con el mismo Espíritu Santo día y noche, a donde vayamos y por donde quiera que nos vayamos. Entonces, yo ya dije, ¿cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estamos? Hermanos, ¿para qué Dios llamó a mí? ¿Y para qué Dios llamó a la familia Rey de Jerusalén? ¿Y para qué Dios puso aquí? ¿Sabes? Dios le dio dones para que nosotros alabemos solo y glorifiquemos a Él, exaltemos a Él. Si tu hermano tiene don de Dios, no lo desperdicies. Empecemos a buscarlos. Empecemos a integrar en el ministerio, sabiendo y conociendo que cada uno con nuestra obra tenemos que estar delante de Dios. Ya está eso. Y mátate una cruz. Hoy estamos bien, bonito. Mañana ya no podemos estar. ¿Sabes? Nuestra vida es de Dios. No soy dueño de yo mismo, sino mi Dios, dueño de vida. Panicona o kikona, especialmente tú que caimas a bocona, tanana cusca, Dios pusa musca. Hermanos, despertemos, y es hora de despertar. Levantemos, y es hora de levantar. Hatarisu, punjakuna pasashka, tukurishka, maris. Pero yo canchi, mana y mandanos. Hermanos, con el que tú ya Dios pakshim me pini. Tu kuikuna, tanda na kushu. Tu kuikuna Dios mankuchu yasu. Tu kuikuna, chok solo yo yaiwa, y matapis el brazo. Dios paga Espíritu Santo que quien te api y achipe chaiwa servicio. Chaiwa artiso. Hermanos, qué importante cuando nosotros estamos con el Señor. Él mismo guiará. Maita de Dios. No estamos solos. A donde vaya, Él está conmigo. Donde quiera que tú estás, Él está. No estás solo. No tengamos miedo, sigamos adelante, firmes con el Señor, hasta que Él venga. Aprovechemos el tiempo que queda, poco tiempo nada más. Hermanos, Dios Todopoderoso lo bendiga. Levantemos y vamos a dar gracias por este tiempo. Dios está muñazo, vale. Y hay Dios pakshimimanta. Si nas vaca una criatura que haya Dios pakshimimanta. Importante maricano, yukap, kikimpa, y haya Dios pakshimimanta. Canta criatura, tú criatura. Y haya Dios mancuchuyasu, de veramente shungumanta. Y haya Dios tabicusu, hasta wampis, kaishumanta, cheshumanta, Dios tamanyaspa, yaupamankatishu. Vamos a dar gracias
por esta palabra, por este tiempo, mis hermanos. Vamos a agradecer por este tiempo. Soberano Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Porque tu palabra nos enseña, Señor, no solamente de oidores, sino dice, sean, Señor, hacedores. Enséñanos, Señor. Y gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Quienes han llegado a tu casa, Señor, con ese espíritu, Señor, de aprender de tu palabra, de alabar a ti, glorificar a ti, mi Dios. Gracias por tus hijos, Señor. En esta noche, Señor, por este tiempo de tu palabra, Señor. Dios, enséñanos, Señor, guíenos con tu Espíritu Santo, siempre, Padre, para poder, Señor, caminar contigo, para poder levantar, para poder, Señor, exaltar su nombre, y con tu Espíritu Santo, enseñe, Señor Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por tus hijos, gracias por tus hijas, Señor, quienes han llegado, los que no han llegado en esta noche, Señor. Soberano, eterno, precioso Dios, porque tú guías, porque tú amas, porque tú abrazas. Gracias por esas promesas. ¿Quiénes cogimos, Señor? No queremos ser solamente guiadores, sino queremos ser hacedores, obedientes para tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Te pido y te doy gracias con estas lluvias de aplausos de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanas y hermanos.
Dio solo parigi tu che il peccato ricona in agona dai danni tu iniziaci. Pastor Sofía. Amén, gloria a Dios. Que vive, hermanos, a su nombre. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, por este tiempo. Puedes repetirme los 4 pasos importantes que aprendimos ahora. 4 cositas aprendimos. 4 cositas. El hermano Josecito predicó hace 15 minutos, ya nos hemos estudiado 4 cosas. Primero, antes de leer la palabra de Dios, tenemos que orar para la presencia de quién? Guía del Espíritu Santo. Amén. Segundo, cuando usted pide la presencia del Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer cuando lee un texto? Señalar. Subrayar, muy bien. Subrayar las palabras importantes que lee. Que le tocó su corazón, que le impactó en su vida, ¿verdad? Tercero, la palabra de Dios dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores, es decir, obedientes. Y la última, ¿cuál fue? La última, ¿cuál fue? La última de hace 5 minutos, que la palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestra luz para que nos guíe por el camino a donde quiere, ¿verdad? Quédense grabadas sus 4 palabritas que es muy importante para nuestra vida espiritual. Y hay muchas más. ¿Sí? Cierra sus ojos, vamos a orar. Papito Dios, Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias porque tu Hijo trajo la palabra adecuada, exacta, perfecta para nuestras vidas, mi Señor. Hoy nos hablaste, Papito Dios, que debemos ser hombres y mujeres de lectura de tu palabra, mi Señor. Que la palabra, la Biblia, las Escrituras, debe ser ese pan diario en nuestra vida. Ese pan espiritual que necesitamos constantemente para tener herramientas, estrategias, palabras para poder defendernos del enemigo, mi Señor. Hoy nos enseñaste, Papito Santo, que antes de comenzar a leer tu palabra es necesario orar y pedir tu presencia, el Espíritu Santo, el cual nos va, Señor, a abrir nuestro entendimiento y conocimiento. Segundo, que las palabras que impacten a mi vida, que impacten a mi corazón, que me toquen mi corazón, que me hagan reflexionar, que me hagan cambiar, me hagan meditar, debo subrayarlas. Gracias, Señor. Qué bonito aprender de tu palabra. Sí, Señor. Tercer punto, también nos enseñaste que tú, Señor, te agradan que te adoremos en espíritu y en verdad. Eso es decir, que debemos ser hacedores de tu palabra, cumplir con lo que dice tu palabra, obedecerte, Señor Dios de los cielos. Gracias, Señor, por el último punto, pedir y reconocer que las Sagradas Escrituras, que la Santa Biblia, la palabra de Dios, es esa lámpara que nos guía, tanto en mi corazón como en mis ojos, en mis orejas, en mis labios, en mis palabras, en mi caminar, nos guía, Señor, para poder comportarnos como verdaderos hijos tuyos. Y también, Señor, nos guías para poder luchar y pelear contra el enemigo, mi Señor, porque tú eres luz. Nosotros también nos mandas a ser luz y sal de este mundo. Gracias, bendito Dios, por el mensaje de hoy. Que tu amada iglesia quede grabada en su corazón. Que aprendamos a ser obedientes a su palabra. Bendito Dios de los cielos, te adoramos, te honramos y te damos gracias por este maravilloso tiempo. En el nombre de Jesús y tu iglesia.